Hola chicos, buenos días. Bueno, Buenas, Doc. ¿Qué onda, Cristal? ¿Listo? nos quedamos en los efectos indeseables de los betabloqueadores y sigue la reducción del gasto cardíaco. Dale. Eh, Aquí la disminución de la frecuencia cardíaca y su efecto inotrópico negativo disminuyen el gasto cardíaco y ello es causa de fatiga, síntoma que cuando aparece frecuentemente obliga a suspender el tratamiento. Y luego sigue la bradicardia sinusal. Aquí en algunos pacientes, en especial los de la edad mayor, tienen una reducción excesiva de la frecuencia cardíaca y puede ser la causa de lipotimia o síncope. En ocasiones se requiere la instalación de un marcapaso transitorio para tratar la bradicardia. Sin embargo, se debe enfatizar que la historia clínica es indispensable para no indicar un marcapaso definitivo en un trastorno que la mayor parte de las veces es transitorio cuando pasa el efecto farmacológico excesivo. Y luego siguen los diuréticos, que son las tiazidas, la clortalidona, la espironolactona o la indopamida, ¿sí se llama así? Sí. Dale la previa, Cristal. Fíjense bien. Deben de indicarle al paciente que con el uso de beta bloqueadores va a haber bradicardia, ¿sí? Pero hay niveles. Uno es un nivel de número. El número es si va por abajo de 50 latidos por minuto, pues debes de ajustar el medicamento para bajar la dosis. Y el otro nivel es síntomas. Si el paciente presenta mareo o de plano síncope, tienes que modificar el tratamiento para que no haya esa bradicardia. ¿Sí me explico? Vamos a ver, cuando veamos el tema que les dije, que cuando usas un medicamento para hipertensión, y no tienes el efecto que tú quieres, pues la primera reacción que tenemos como médicos es aumentar la dosis, ¿no? Pero si aumentas la dosis de un solo medicamento, aumentas los efectos indeseables de ese medicamento. ¿Sí me expliqué? Entonces es mejor combinar. Si tú combinas medicamentos, tienes más potencia que si aumentas la dosis de uno solo. ¿Sí me expliqué? Y si combinas medicamentos, disminuye la posibilidad de efectos indeseables de ese medicamento. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó clara la idea para todos? Sí. 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 Bueno, dale, Cristal. Como ya les había mencionado, estos son algunos de los diuréticos. Y aquí en la hipertensión, perdón, se han propuesto algunos mecanismos para varios mecanismos por los cuales los diuréticos actúan. Y el primero es que en hipertensión esencial que cursa con disminución de la renina plasmática y que es dependiente del volumen, la administración de diuréticos normalizan las cifras de presión arterial al promover la excreción renal de sodio y agua con la consiguiente disminución de volumen extracelular. Y la otra es que se ha demostrado que la administración crónica de tiazidas puede disminuir la respuesta vasoconstrictora periférica a la noradrenalina por disminución de la reactividad vascular o los efectos presores, debido a la depresión de sodio en el músculo liso de las arteriolas. Y luego tenemos que el efecto antihipertensivo no necesariamente es dependiente del efecto diurético. Así, las tiazidas, la clortalidona y la espironolactona tienen un efecto diurético menos potente que los diuréticos de ASA, que son como el furosemide o la bumetamida. Sin embargo, su efecto antihipertensivo es definitivamente más intenso cuando se administran en forma sostenida.
Y los diuréticos pueden utilizarse como monoterapia en pacientes en donde la hipertensión arterial es volumen dependiente, como la hiporreninémica. Y también podemos considerar que la acción diurética es el principal efecto indeseable de los diuréticos. Mm. Y luego tenemos que las tiazidas se usan en dosis bajas como 6.25 a 12.5 miligramos de hidroxiclorotiazida o 12.5 miligramos de clortalidona. La espironolactona está indicada como monoterapia en el aldosteronismo primario por hiperplasia suprarrenal idiopática, y en estos pacientes el tratamiento puede ser a dosis de 25, 50 y 100 miligramos cada 24 horas. Y en la hipertensión hiporreninémica no está indicado el uso de diuréticos de asa como el furosemide y la bumetamida, porque ellos tienen un poderoso efecto diurético, pero un pobre efecto antihipertensivo. Aquí la única indicación de este tipo de diuréticos es la presencia de insuficiencia renal crónica con retención de creatinina mayor de 2.5 miligramos por decilitro. Y luego tenemos la terapia combinada, en donde los diuréticos pueden combinarse con cualquier tipo de medicamentos antihipertensivos, ya que complementa sus efectos con los de otros fármacos para reducir efectivamente las cifras de presión arterial. Y está indicada en aquellos casos en donde la hipertensión arterial esencial con cifras elevadas, mayores de 150 sobre 100 milímetros de mercurio, que no responden a monoterapia y con signos de daño en órganos de impacto, como la hipertensión hiperreninémica. Los diuréticos tiazídicos tienen la conveniencia de retener calcio, y este es un hecho vital en mujeres hipertensas postmenopáusicas, ya que este efecto coadyuva con otras medidas para evitar la osteoporosis. Ok, dale la previa. Ahí. Ahí. Piense bien. Dices que el principal efecto colateral de los diuréticos es la misma diuresis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es molesto estar yendo a orinar a cada rato. Entonces, ¿en qué momento del día hay que usar los diuréticos? ¿En la noche? No, en la mañana. Si lo usas en la noche, vas a obligar a que el paciente se levante a cada rato a orinar y pierda el sueño. Si lo usas en la mañana, el efecto de diuresis, de aumento de diuresis, se acaba por ahí del mediodía y el paciente ya puede dormir normal en la noche. ¿Se queda claro? Bueno, ¿cuál otro efecto hay secundario a la diuresis? Sobre todo con el uso de los diuréticos tipo furosemide, que tiras mucho potasio, entonces puede haber hipocalemia. ¿De acuerdo? ¿Y cuál otro efecto hay asociado al aumento de diuresis? Sobre todo en los hombres mayores. El aumento de síntomas de problemas prostáticos. O sea, el adulto mayor con problema de próstata, el hombre, pues obviamente, batalla para orinar. Y si lo haces ir a orinar a cada rato, se exacerban los síntomas de problema prostático. ¿Sí me expliqué? Entonces acaba siendo más molesto para ese paciente el uso de diurético. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cuál es una de las principales indicaciones del uso de diurético? Usarlo de manera combinada. ¿Sale? Como ya viste ahí, se puede combinar prácticamente con cualquier medicamento. Tan es así que en muchas ocasiones la combinación ya viene en la misma tableta. O sea, en una sola tableta vienen 2 o 3 medicamentos antihipertensivos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Todos bien?
Muy bien, dale, Cristel. Bueno, ahora siguen los inhibidores de la enzima conversora, como el captopril, el enalapril, el lisinopril, el fosinopril, el quinapril, el ramipril, el perindopril y el trandolapril. Estos son inhibidores específicos competitivos de la enzima convertidora de angiotensina 1 hacia angiotensina 2, y este bloqueo en la formación de la segunda enzima trae como consecuencia la cancelación de su potente efecto vasoconstrictor por un lado y de la reducción de la secreción de aldosterona por el otro. Los inhibidores de la ECA evitan la degradación de bradiquinina y la acumulación de esta en el medio interno incrementa la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, este efecto que también tiene una acción antihipertensiva importante. Ujú. El resultado neto de la administración de ellos es la disminución de la resistencia periférica, de la excreción de potasio plasmático y elevación de la concentración de renina por el bloqueo al mecanismo de retroalimentación. El captopril se puede utilizar a dosis de 50 a 150 miligramos al día, dividido en 3 tomas, una cada 8 horas. El enalapril puede utilizarse a dosis de 5 a 20 miligramos cada 12 horas y el lisinopril a dosis de 10 a 40 miligramos cada 24 horas. El fosinopril a 10 miligramos cada 12 o 24 horas. El quinapril de 10 a 20 miligramos cada 12 horas también. El ramipril de 5 a 10 miligramos cada 12 o 24 horas. Los inhibidores de la ECA tienen un poderoso efecto de cardiorreparación y nefroprotección. Ok. Y luego siguen otros. Dale para atrás. Fíjate bien. A ver, todos en pantalla. Necesito que me pongan atención. Este grupo de medicamentos es el más importante como fármaco antihipertensivo. ¿De acuerdo? Entonces pónganle mucha atención. ¿Cuál es el inhibidor de la ECA que hay más en este momento en el mercado mexicano? ¿Sí? Es el enalapril. El enalapril es un medicamento que hay en disponibilidad en todas las instituciones de salud pública. Y en el medio privado es un medicamento que tiene un costo muy accesible comparado con el resto de los IECAS, ¿de acuerdo? La dosis inicial como antihipertensivo habitualmente es 10 miligramos cada 12 horas. Es la dosis habitual, ¿sí? De ahí, ¿cuál le sigue en disponibilidad? Captopril. El captopril se usa en dosis de 25 miligramos cada 8 horas. ¿Sale? ¿Cuál sigue de ahí? Bueno, enalapril y captopril sí hay en el medio institucional. Institución pública, pues. Y ya de ahí ya se acabaron las opciones. El resto de medicamentos va a tener que ser en medio privado. ¿Ok? De ahí, ¿cuál opción le sigue como más común en medio privado? Aquí en México, el ramipril. Ramipril tiene la ventaja de que es cada 24 horas. Y la dosis inicial es de 5 miligramos. ¿De acuerdo? Ahora, en Estados Unidos, el fármaco que más se usa como genérico es el lisinopril. Ese fármaco, la dosis inicial es de 10 miligramos cada 24 horas. Y ustedes van a decir que, pues, ¿qué importa Estados Unidos, verdad? ¿Por qué creen que se los comento? Porque el tratamiento viene de allá. No, el paciente viene de ello.
aquí en México, bueno, no en todo México, pero especialmente en la comarca lagunera, hay una gran cantidad de personas que son originarias de esta región que viven en Estados Unidos, que se forman allá como trabajadores. Y es común que ellos regresen aquí a México. Y cuando regresan, pues buscan consulta, ¿no? Por el tiempo que van a estar acá. Entonces es muy común que ellos traigan el lisinopril como antihipertensivo. De mí se acuerdan, en su consulta les van a tocar pacientes que son originarios de aquí de la región, pero que viven en Estados Unidos. ¿Sale? Entonces, apréndanse esos inhibidores de la ECA. ¿Cuál es el efecto indeseable más común de los inhibidores de la ECA? Y que tiene que ver con la acumulación de bradicinina a nivel pulmonar. Ya lo habíamos comentado cuando vimos falla cardíaca. El efecto indeseable más común, ¿cuál es? La presencia de tos. Tos seca. ¿Sí? Pero tiene un mecanismo tan favorable que quiere seguir usándolo, a pesar de que el paciente tenga tos. Sin embargo, la tos puede ser verdaderamente molesta. ¿Qué hacemos? Quitamos el IECA y agregamos un bloqueador de angiotensina. ¿Sí quedó claro? Ok, ahora, ¿se fijaron lo que dijo Cristel? Que son muy buenos para cardiorreparación y nefroreparación. Entonces, imagínate a un paciente que tiene hipertensión arterial y además tuvo un infarto. Muy bueno usar IECA, ¿sí? Imagínate un paciente que tiene hipertensión arterial y tiene falla cardíaca. Muy bueno usar IECA, ¿de acuerdo? Sí. Imagínate un paciente que tiene hipertensión y cualquier grado de daño renal. Muy bueno usar IECA, ¿de acuerdo? Ahora, imagínate a un paciente que tiene hipertensión y no tiene daño cardíaco ni tiene daño renal. ¿Le conviene usar IECA? Pues sí. ¿Por qué? Porque va a proteger a largo plazo al paciente. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Se acuerdan cuando veíamos los tres tipos de hipertensión? Hiperreninémica, normoreninémica e hiporreninémica. Y que mencionamos que la más común era la hiperreninémica. El medicamento más eficaz para ese tipo de hipertensión son los IECAs. Entonces, por eso los IECAs se constituyen como el principal medicamento a usar en el paciente hipertenso. ¿Sí quedó la idea? Sí. ¿Para todos? ¿Seguros? Sí. Hasta los que están detrás de pantalla. Bueno, créanme que este es el grupo más importante de fármaco, ¿eh? Si entienden bien este y el que sigue, van a poder darle tratamiento antihipertensivo a la mayoría de los pacientes. Muy bien. Continúa, Cristal. Sí. Luego siguen los bloqueadores de los receptores AT1 de la angiotensina, como el losartán, candesartán, irbesartán, telmisartán, vasartán, olmesartán y eprosartán. Estos fármacos bloquean la acción de la angiotensina 2 al ocupar los receptores AT1 de la angiotensina y esto produce una vasodilatación periférica y reducción de las resistencias periféricas, un aumento en la excreción renal de sodio y retención de potasio.
De esta manera, los fármacos tienen un efecto muy similar a los inhibidores de la ECA, con la ventaja de que producen tos como efecto indeseable de una proporción mucho menor que los otros. Tiene efecto de cardiorreparación y un poderoso efecto de nefroprotección, especialmente en pacientes diabéticos y aquellos otros con síndrome metabólico. Y luego ya se brinca a los calcioantagonistas. Muy bien. ¿Me regreso? ¿O sigo? Déjale. Los bloqueadores de receptores. Muy bien. ¿Cuáles son los 3 principales representantes de este grupo de fármacos? El losartán, con mucho, es el más común, ¿sí? Y la dosis inicial es de 50 miligramos cada 12 horas. ¿Sale? El siguiente común es el telmisartán, siendo la dosis inicial 40 miligramos cada 24 horas, pero la dosis más común a usar 80 miligramos cada 12 horas. ¿De acuerdo? Y el más potente de todos es el olmesartán. La dosis inicial es de 20 y la dosis alta es de 40 miligramos y son cada 24 horas también. ¿De acuerdo? ¿Cuáles de estos medicamentos están presentes en el sector salud? Losartán y telmisartán. ¿De acuerdo? Y todos, hasta los más raros, se pueden combinar con diurético, ácido. Y la combinación viene hecha en la misma tableta, si tú lo quieres así. ¿De acuerdo? Y todos se pueden combinar con calcio antagonista. La combinación con calcio antagonista solamente viene en algunos medicamentos dentro de una misma tableta. ¿Cuáles son esos medicamentos que sí se pueden combinar en una sola tableta con calcio antagonistas? El losartán, que se combina con el amlodipino. El telmisartán, que se combina con amlodipino. El olmesartán, que se combina con amlodipino. El ibersartán, que se combina con amlodipino. Y nada más. ¿Sale? Pero todos se pueden combinar con diurético tiazídico. ¿Sí quedó clara la idea? ¿Sí? Entonces, el efecto favorable de los medicamentos de esta familia es igual al efecto favorable de los inhibidores de la ECA. Por eso es tan conveniente su uso. ¿Sí? El efecto iniciable es mucho menor. Por eso cuando tienes tos con un inhibidor de la ECA, la acción natural es brincarte a un bloqueador de angiotensina. ¿Sí quedó clara la idea? ¿Para todos? ¿Seguros? Bueno, sale pues. Luego siguen los medicamentos calcioantagonistas como el amlodipina, nifedipina, lacidipino, diltiazem, verapamil, felodipina y lercanidipina. De estos fármacos hay 3 grupos importantes que son los derivados de las dehidropiridinas como el amlodipina, nifedipina, lacidipina, los derivados de finalakilaminas como el verapamil y aquellos otros derivados de benzodiazepinas como el del tiazem. Diltiazem. ¿D o D? Diltiazem, como lo tienes arriba. Ok, diltiazem. El primer grupo tiene un efecto vasodilatador periférico predominante, mientras que los 2 últimos tienen más efectos directos sobre el corazón, los cuales son efecto inotrópico negativo, efecto cronotrópico y efectos antiarrítmicos. El verapamil y el
diltiazem, deben usarse con precaución cuando se asocian con beta-bloqueadores porque se suman sus efectos, que es el cronotrópico e inotrópico negativos, con la posibilidad de que aparezca bradicardia sinusal importante, bloqueo AB o insuficiencia cardíaca. Y efectos colaterales es edema en miembros inferiores que no desaparece con la administración de diuréticos. ¿Sabes lo que quiere decir bloqueo AB? Bloqueos auriculoventriculares. Entonces, en una persona mayor que generalmente tienen trastornos del ritmo, si vas a usar un calcio antagonista en México, vas a usar el amlodipino o el lercanidipino. ¿Sí? ¿Por qué? Por la posibilidad de bradicardia y bloqueo. ¿Te quedó claro? Sí. Ahora, son fármacos buenos, son fármacos potentes. Su principal efecto colateral es la presencia de edema en miembros inferiores. Pero el edema en miembros inferiores solo aparece con el uso de amlodipino y lercanidipino y nifedipino. No aparece con el uso de verapamil y diltiazem, ¿de acuerdo? Para fines prácticos, para ustedes, apréndanse a usar el amlodipino y el lercanidipino, ¿sí? Los otros no los usen. El verapamil y el diltiazem no los usen. Sí, para ustedes es hasta un poco peligroso. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿cuál es la dosis de amlodipino diaria? Inicias con 5 miligramos y te puedes ir hasta 10 miligramos. ¿De acuerdo? Amlodipino. Lercanidipino. Inicias con 10 miligramos, que es la dosis estándar, y te puedes ir hasta 20 miligramos. ¿De acuerdo? Los dos son de cada 24 horas. Y el horario predilecto para administrarse es por la noche. ¿De acuerdo? Una característica muy especial de los calcio antagonistas y de los diuréticos tiacídicos es que tienen un muy, muy buen efecto en la hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Sí? O sea, si tienes un paciente con 160 sobre 70, ¿estás de acuerdo que es sistólica aislada? ¿Verdad? Porque solo la sistólica está elevada, la diastólica está normal. ¿Con qué medicamento iniciaríamos en ese paciente? Amlodipino o un diurético. Si el amlodipino que iniciamos no es suficiente, ¿qué le agrego? Un diurético. ¿Sí, sí queda clara la idea? Para ese tipo de hipertensión son los fármacos de elección. ¿Sí quedó claro? Ahora, el calcio antagonista, como ya mencioné antes, es muy, muy combinable. ¿Sí? Y hay combinaciones fijas en la misma tableta con inhibidores de la ECA y hay combinaciones fijas en la misma tableta con bloqueadores de angiotensina. ¿De acuerdo? Sí, sí quedó claro. Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, como se los voy a mencionar en un futuro en la clase, pero apréndenselo desde ahorita. Estel les ha dicho que hay 5 grupos de fármacos antihipertensivos, ¿no? Principales. Y hay otros 2 alternativos, que los vamos a ver ahorita. Como antihipertensivo como tal, en la actualidad se aceptan 3 grupos. ¿Sí? Y esos 3 grupos son diurético, calcio antagonista y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pueden ser los inhibidores de la ECA
o los bloqueadores de angiotensin. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Bueno. ¿Todos claro? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, continúa, Cristel. Bueno, siguen los vasodilatadores. Vasodilatadores, perdón. Andas un poco con la lengua amarrada. En los primeros son los arteriolares como la hidralacina, el minoxidil y el diazóxido. No, sí, ¿verdad? Dia- Eso. Diazóxido. Estos producen relajación directa de la capa muscular de las arteriolas, lo cual condiciona vasodilatación y disminución de la resistencia periférica con la consiguiente caída de la presión diastólica. Hay una estimulación simpática que genera taquicardia y aumento de la contractilidad del corazón, por lo que el aumento del gasto cardíaco y se estimula la secreción de renina plasmática. Esto conduce a una fase de reajuste hemodinámico que culmina en el desarrollo de tolerancia del organismo hacia el efecto antihipertensivo. Además, produce aumento del consumo de oxígeno miocárdico y el vasodilatador más utilizado es la hidralacina, que se usa a dosis de 30 a 150 miligramos en 24 horas dividido en 3 tomas y conviene iniciar con la dosis menor de 10 miligramos cada 8 horas y dependiendo de la respuesta se podrá incrementar paulatinamente la dosis. 50 miligramos en 24 horas, 50 miligramos cada 12 horas y 50 miligramos cada 8 horas. Y el principal efecto, no, ¿qué puse? Y cuando la dosis de este fármaco sobrepasa los 400 miligramos al día puede producir lupus eritematoso sistémico. Bueno, es una enfermedad similar al lupus, ¿eh? Okay. Bueno, ¿en dónde se usa mucho la hidralacina? En las mujeres embarazadas. Prácticamente es la única indicación que hay en la actualidad. ¿De acuerdo? Tiene muchos efectos colaterales y es muy mal antihipertensivo, como para usarlo crónicamente en otro tipo de pacientes. Sin embargo, se usa en las embarazadas porque tiene la ventaja de no afectar al bebé. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ay. ¿Ya se cambió? No. ¿No? Ah. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Luego siguen los alfa bloqueadores. Aquí es la prazosina. Este fármaco produce tanto vasodilatación arteriolar como venodilatación. Sin embargo, no posee efecto adrenérgico secundario, por lo tanto disminuye la resistencia periférica y produce la caída de la presión diastólica y el gasto cardíaco por disminución del retorno venoso, con la consiguiente disminución de la presión sistólica. A este se le conoce como tiene un efecto de fenómeno de tolerancia y el riesgo fundamental de la prazosina es el llamado fenómeno de la primera dosis, que consiste en la aparición de lipotimia y síncope del paciente. El efecto arteriolar del medicamento no permite la vasoconstricción compensadora al adoptar el ortostatismo con la consiguiente caída de la presión arterial e hipoperfusión cerebral. Aquí tenemos que tomar en cuenta estas cosas para indicarlo, que al iniciar el tratamiento debe ser en dosis pequeñas, de preferencia iniciar los vasodilatadores como medicación única y posteriormente, si fuera necesario, adicionar en forma paulatina la medicación diurética y o beta bloqueadora. Y recomendar al enfermo que adopte al paciente que adopte el ortostatismo con todo cuidado, de preferencia con un lapso previo de unos minutos en que permanezca sentado.
Esta recomendación se hará especialmente si recibe diuréticos. ¿Sí le entendiste eso? ¿Cómo le vas a explicar eso al paciente? ¿Qué es el ortostatismo? ¿Alguien sabe qué es? No. ¿En qué posición están ustedes? Bueno, la mayoría. ¿Sentados? Sentados. Alguno estará acostado. ¿Sí? El ortostatismo significa estar de pie. Entonces, ¿cómo le vas a explicar al paciente? Usando este tipo de medicamentos. Sí, sí es muy importante este dato. Porque le van a evitar caídas. ¿Sí? A ver, señora. Con este medicamento puede que se maree cuando se levanta. ¿Sí? Y si se marea muy fuerte, se va a caer. Y como la mayoría de los pacientes que usan estos medicamentos son abuelazos, ¿qué pasa si un abuelazo se cae? Se rompe un hueso. La cadera. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vas a decir? A ver, abuelito, abuelita, si se va a poner de pie, primero se sienta en la orilla de la cama. ¿Sí? Quédese ahí sentadito varios minutos, unos 2 minutitos. ¿Sí? Luego se pone de pie y sigue de pie a la orilla de la cama. Cuando ya se haya puesto de pie y se le haya quitado el mareo o se dé cuenta que no está mareado, ¿sí? Dura un minutito ahí de pie a un lado de la cama, pues ya le empieza a caminar, ¿verdad? Si cuando se pone de pie siente que se marea muy feyote, siéntese en la cama, ¿sí? Digo, si se va a caer, pues cáigase para el lado de la cama, ¿verdad? No se caiga para el lado del suelo. Sí queda la idea. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros, sobre todo ustedes que están chavos? Levantamos rápido. Te levantas muy rápido. O sea, imagínense que están viendo una película de su completísimo interés. ¿Sí? Y tienen ganas de ir a orinar. ¿Y cómo le hacen? Pues como los niños, ¿no? Se levantan hasta que ya las ganas son muchísimas. Se levantan, van corriendo al baño, orinan y se regresan a acostar. ¿Sí queda claro? Si el abuelito hace eso, se va a caer. ¿Por qué? Porque se va a poner muy rápido de pie, se va a marear, va a intentar caminar rápido, no va a coordinar bien sus movimientos, se va a caer. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, los pacientes que tienen este tipo de medicamento, uso de medicamento, tienen que aprender a organizar sus movimientos. Que si vas a ir a orinar, pues vayas con calma. ¿Sí? Que si vas a ir a orinar, entiendas que primero te debes de sentar a la orilla de la cama, luego te debes de poner de pie y después de 2 minutos en cada posición, ya empezar a caminar para ir a orinar. ¿Sí me expliqué? ¿Sí quedó clara la idea? Ahora sí ya saben cómo le van a explicar a los abuelos que usen este medicamento. ¿Sí? Bueno, ahí les va. Es muy difícil considerar la prazosina como medicamento de primera opción. No es un medicamento de primera opción. Generalmente lo usamos en aquellos pacientes en los que ya usamos varios medicamentos de primera, segunda, tercera y cuarta opción y no se quita la hipertensión. ¿Sí quedó claro? Entonces, con más ganas, el paciente ya tiene 4 fármacos antihipertensivos al mismo tiempo.
Entonces, créanme que con un movimiento brusco se puede hipotensar con muchísima facilidad. ¿Sí quedó la idea clara? ¿Para todos? Sí. Ok, muy bien. Dale. Luego siguen los inhibidores simpáticos como el alfa-metildopa y la clonidina. El alfa-metildopa se introduce en el metabolismo de las catecolaminas como un falso transmisor y evita así el efecto adrenérgico en los centros vasomotores vulvares y en las terminaciones neuronales simpáticas, cancelando así su efecto constrictor arteriolar. Y la clonidina produce una inactivación posináptica de los receptores adrenérgicos en los centros cardiovasculares del bulbo raquídeo. La clonidina en la actualidad se utiliza ya solo por excepción y la alfa-metildopa tiene su principal indicación en el tratamiento de la hipertensión del embarazo en base a su eficacia e inocuidad para la madre y el feto. Ujú. Entonces, ¿qué quedamos? Alfa-metildopa solo para mujeres embarazadas. ¿Eh? ¿Cuál es la dosis inicial? 250 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Pero puede llegar a usarse hasta 500 miligramos cada 8 horas. ¿Sale? Algunas mujercitas, sobre todo las mujercitas que antes del embarazo eran muy delgadas y son muy pequeñitas de estatura, podemos usar inclusive la mitad de la tableta de 250 miligramos. O sea, 125 miligramos cada 12 horas inicialmente. Muy bien. Continúa, Cristal. Y luego sigue el tratamiento en situaciones especiales. Ujú. Por ejemplo, el primero es la edad avanzada. Aquí el tratamiento farmacológico se inicia con una dosis baja del fármaco elegido para minimizar la aparición de efectos secundarios, especialmente la hipotensión ortostática. Sin embargo, en muchos casos será necesario completar la dosis e incluso recurrir a un tratamiento combinado. Las tiazidas y los calcioantagonistas de hidropiridénicos de larga acción como la nifedipina, amlodipina y la acidipino deben formar parte de su tratamiento antihipertensivo de los pacientes. Aquí es lo que nos estaba diciendo de cuando se paran, ¿verdad? Así es. Y luego cuando tienen diabetes. Aquí el tratamiento antihipertensivo debe incluir un inhibidor de la ECA o un ARA2 o ambos por su efecto nefroprotector y cardioprotector asociados a los fármacos que sean necesarios para alcanzar la meta terapéutica. Aquí también se pueden usar dehidropiridinas o diuréticos tiazídicos a dosis bajas. A ver, todos en pantalla. No se usan, y es algo muy importante, no se usan de manera simultánea inhibidores de la ECA y bloqueadores de angiotensina. ¿Sí? O sea, no. ¿Por qué? Porque van a hacer efecto al mismo sitio. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, no se usan de manera simultánea esos dos. ¿Cuál iniciamos a usar? Los inhibidores de la ECA. ¿Por qué? Por disponibilidad y menor precio. Si se presenta una buena tolerancia al medicamento, que te das con ese. Si hay mala tolerancia al inhibidor de la ECA y lo más común de mala tolerancia es la presencia de tos, entonces ahora sí lo cambias al bloqueador de angiotensina. ¿Quedó claro? Sí. Sí, para todos. Nunca los usen juntos. ¿Sí? La única justificación de que en un mismo día usen un inhibidor de la ECA y un bloqueador de angiotensina es que te diga el paciente, doc, en el April que me dio,
pues me da tos todos los días y tengo tos todo el día, ni siquiera me deja dormir. Chango. Y va a tu consulta a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y le preguntas, ¿ya te tomaste la dosis de hoy? Ya. Vale, pues ni modo. Esa tos que tienes te va a durar todavía otras 24, 48 horas. Pero a partir de hoy vamos a cambiar el medicamento y en lugar de enalapril vas a tomar losartán. ¿Cuándo lo empieza a tomar, doc? No, pues a partir de hoy en la noche. ¿Sí me expliqué? O sea, es el único momento en que está justificado en un mismo día usar esos dos fármacos. ¿Por qué? Porque a partir del siguiente día ya no va a usar enalapril y solo va a usar losartán. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. 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 Muy importante, ¿eh? De hecho, una muy buena manera de saber que alguien no sabe es ver que usa los dos al mismo tiempo. ¿Sale? Sí. Muy bien. Bueno, ahorita se van a meter a su clase de las 8, ¿no? Sí. 7:55. Los veo en la tarde, ¿sale? Sí, está bien. Sí, doctor. Cuidan, nos vemos. Igualmente. Igualmente. Hasta la tarde, doctor.